Vamos a iniciar a las 3, siendo las 3:01, vamos a iniciar para cumplir con el horario establecido según el cronograma de esta sesión. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla para iniciar la clase programada para esta hora. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Cierto, ya se puede ver. Excelente, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar esta sesión, en el cual vamos a revisar un grupo importante de gérmenes que producen infecciones invasivas, sobre todo en pacientes con algún tipo de inmunidad, sobre todo de tipo celular. Es importante porque el diagnóstico a veces es difícil si no hay una fuerte sospecha clínica, hay retraso en el diagnóstico y las consecuencias son muy graves. Muchos de estos pacientes terminan falleciendo debido al retraso en el diagnóstico, y es que justamente si no lo sospechamos, no buscamos con las pruebas respectivas estas patologías que suelen ser bastante difíciles, puesto que al no ser muy frecuentes en la costa, podrían pasar desapercibidos. Y de ahí la importancia de la parte epidemiológica. Por eso que en estas patologías que vamos a estudiar, vamos a hacer hincapié en las regiones de donde proviene el paciente, para que en función de esos antecedentes sepamos o podamos sospechar cuál es el agente etiológico respectivo. Dicho esto como preámbulo, pasamos a ver el primero de los tres gérmenes que veremos en esta sesión, y me refiero a Paracoccidioides brasiliensis, causante de esta enfermedad conocida como blastomicosis sudamericana. Y como vemos, es un paciente que estos pacientes son afectados relativamente frecuente en algunas regiones del país. Y vamos a tener en cuenta que estos hongos le llamaremos hongos dimórficos. Y eso tiene una explicación porque en el ambiente se comportan como mohos, y cuando ingresan a un organismo se transforman en formas levaduriformes, que son los que causan el cuadro clínico respectivo. Por eso la importancia de tener claro esta diferenciación. Y al, y al haber afectado básicamente pues a, en la forma infectante, cualquiera es susceptible, pero cuando ya se transforma en levadura, ya no se transmite de persona a persona. Por eso es que no requiere un paciente con estos diagnósticos, no necesita ser aislado porque no hay transmisión entre seres humanos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y este es un caso clínico que suelo colocar como preámbulo, que confirman lo que les estoy mencionando, ¿no? Porque este paciente es un varón de 45 años que procede de la Merced Chanchamayo y acude por un abdomen agudo quirúrgico. El paciente ya con dolor abdominal intenso, y debido a eso, pues cirugía, ingresa a hacer una laparotomía exploratoria y encuentra una tumoración granulomatosa en el ángulo hepático del colon. Y el examen clínico, uno le encontró en la nivel facial paradentosis o caída espontánea de los dientes, edema del labio superior, de labios, sobre todo el superior, y dentro de los labios y mucosa oral, ulceraciones hemorrágicas que son compatibles con este cuadro. Entonces, esto es lo que les mencionaba, porque muchos pacientes que hacen cuadro abdominal pueden entrar innecesariamente a sala de operaciones como un abdomen agudo quirúrgico, y no es otra cosa que el mismo granuloma que ha ido creciendo a nivel intestinal y produce pues estos cuadros de suboclusión que muchas veces entran a sala de operaciones sin requerirlo. Y eso justamente porque no se tuvo en cuenta estos síntomas que tenemos a nivel de la cara, de la cavidad oral, donde no hubo mucho interés en estos síntomas, y esos síntomas orientan al diagnóstico muy probable de blastomicosis sudamericana, teniendo en cuenta también el aspecto epidemiológico, porque ese paciente es natural y procedente de la Merced. Por eso la importancia de conocer claramente el tema epidemiológico. También recordar que tiene muchos sinónimos esta patología. Las primeras descripciones fueron realizadas en Brasil por el investigador Lutz, y por eso que en honor a él se llama también micosis de Lutz o enfermedad de Lutz. Pero como ven, también tiene pues sinónimos como paracoccidioidomicosis y granuloma paracoccidioidal. Y eso también suele venir en los exámenes, porque a veces pues el diagnóstico puede ser muy sencillo de acuerdo al cuadro clínico, pero en lugar de poner blastomicosis americana se puede poner micosis de Lutz en la alternativa, y obviamente pueden generar confusiones. Estos son sinónimos del mismo cuadro clínico. Y esto es lo que le decía, ¿no? Lutz en 1908 hizo las primeras descripciones en Brasil,
Y no fue hasta 1937 en el cual Weiss en nuestro país también empezó a hacer observaciones de casos similares en nuestro territorio. Y como le decía, pues es una micosis profunda, es una enfermedad que produce reacción granulomatosa y ojo, siempre subaguda o crónica. No existen cuadros agudos de esta micosis. El compromiso generalmente es en la piel, pero sobre todo en mucosas y ganglios linfáticos, aunque de acuerdo al compromiso inmunológico del paciente, podría también haber afectación de órganos internos o vísceras, como el caso de los pulmones. Recordad también que a pesar de que su mortalidad no es tan alta, pero sí suele dejar lesiones o secuelas permanentes, por eso que se le coloca acá evolución maligna, porque no tiene una recuperación espontánea, necesita tratamiento para disminuir, curar el cuadro y aliviar o mitigar las secuelas que puedan quedar, que también mencionaremos más adelante. Y es una enfermedad de distribución amplia. En las Américas tenemos desde las zonas tropicales y subtropicales de América del Norte, es decir, desde México por el norte hasta Argentina y Uruguay por el sur. Por eso es que también obviamente llega a nuestras regiones, aunque básicamente está circunscrito a regiones de la selva, es decir, a la selva alta y baja, y no hay casos autóctonos hasta la fecha de casos que hayan sido, digamos, autóctonos tanto de la costa como de la sierra. Todos los casos que hemos manejado son pacientes que vienen de la zona de la selva, donde hay áreas que sí son endémicas necesariamente. Entonces, esto es lo que yo les había adelantado, que es un hongo dimórfico. Ya sabemos que el agente es el Paracoccidioides brasiliensis y que en la vida está como un moho, la forma saprofítica, la cual solemos inhalar, que es la principal vía de entrada, y a nivel del organismo se transforma pues según una forma levaduriforme, que es la que causa los síntomas clínicos. Entonces, la primera vía de transmisión es la inhalatoria, aunque también se cree que puede ingresar por pequeñas lesiones en la piel por microtraumatismos o también en la mucosa oral, incluso en márgenes anales podría haber también ingreso a través de esas lesiones, pero obviamente en la minoría de los casos, la mayoría está asociado directamente a vía inhalatoria. Y expliqué que la forma levaduriforme no se transmite persona a persona, por eso que no es contagiosa y no amerita aislar al paciente. Obviamente, mientras más diseminada es la forma o más severa, significa que el paciente también tiene mayor compromiso inmunológico y eso es importante mencionar. Entonces, los casos vienen de la ceja de selva, la selva alta y baja, y esas características de temperatura y humedad facilitan que pueda crecer este hongo, puesto que la temperatura de la sierra y de la costa no permite ese crecimiento, por eso que no hay casos autóctonos en esas dos regiones. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Lamentablemente, esta enfermedad entra en el grupo lo que llamamos infecciones desatendidas, y no es por casualidad. Vean que casi nadie hace estudios sobre esta enfermedad. Ustedes pueden ver ahí cómo este estudio que se hizo hace varios años atrás, que fue presentado en un congreso de enfermedades infecciosas, donde se puede ver pues que se hace una recopilación de los casos de toda la zona del país hasta el año 71. Después no ha habido otro estudio así masivo que reúna todos los casos que se detectan a nivel nacional, porque repito, nuevamente es una enfermedad desatendida y no se hacen los esfuerzos para controlar y erradicar esta enfermedad. Pero sin embargo, esas datos epidemiológicos que están en la diapositiva, hasta ahora se mantienen. Son frecuentes que los casos, que el 90% de los casos de esta enfermedad vengan de los departamentos de Junín, Huánuco, Coloreco, Madre de Dios, Pasco y San Martín, y el resto reportan casos en menor proporción, pero los 5 primeros que he mencionado son donde provienen la mayoría de casos de paracoccidioides brasilienses. Es importante recordar esto, que es importante ver. Y aquí está lo que le decía, ¿no? Lamentablemente lo que está en asterisco son las enfermedades desatendidas en nuestro país. Y por supuesto, pues cuando hablamos de infecciones por hongos, ahí está palacoccidomicosis también como enfermedad desatendida, que debe ser considerada así en nuestro país. Lamentablemente, pues no hay muchos recursos
la mayoría de recursos se va para otras enfermedades de mayor prevalencia, como tuberculosis, por ejemplo, y entonces, pues, lamentablemente esas otras enfermedades no tienen la prioridad del caso para hacer más estudios, más investigaciones, para buscar finalmente la erradicación que se busca que se lograron en algunos otros países. Entonces, cuando uno ya analiza el cuadro clínico de esta enfermedad, hay varios criterios de clasificación y los de Almeida son los que tienen mayor aceptación porque va a hacer una clasificación de acuerdo a la forma clínica de presentación y una de ellas, y la más frecuente, es la forma mucocutánea, le sigue la forma linfangítica, la visceral, que necesita una inmunosupresión más intensa o más severa, y el tipo mixto, que suele verse también en algunos pacientes con características mixtas, como su nombre lo dice, de las formas anteriores. Los Negroni también hacen otro tipo de, Negroni y Rubinstein hacen una clasificación diferente en función de la duración de la enfermedad. Y colocan, por ejemplo, una forma asintomática o subclínica, porque como le decía, para que un paciente desarrolle síntomas intensos, tiene que necesariamente tener un grado de inmunosupresión. Por eso que el paciente que se infecta y tiene su inmunidad conservada o ligeramente afectada, va a tener formas asintomáticas o subclínicas. A veces se comporta como un cuadro pseudogripal, por ejemplo, en la infección inicial. Otras veces, de acuerdo al inóculo, si uno inhala una gran cantidad del inóculo del hongo, puede producir una infección pulmonar aguda, incluso puede hacerse una neumonía. U otras veces, la inmunidad local, como el macrófago alveolar, puede retener temporalmente el germen y luego de un tiempo puede proliferar y dar una forma crónica de presentación que a veces se confunde con tuberculosis, incluso puede haber cavitación en los ápices y clínicamente o radiológicamente uno puede, digamos, confundir el cuadro con una tuberculosis pulmonar. Pero si hay una inmunidad muy comprometida, veremos las formas diseminadas agudas y también las crónicas. Y como le decía, cuando se habla de evolución maligna se refiere a que a veces, incluso con tratamiento, deja secuelas fibróticas de tipo cicatrizal, que veremos más adelante algunos ejemplos y con las fotos es mucho más evidente esas complicaciones. Entonces, realmente el cuadro clínico, como vimos en el ejemplo del caso clínico inicial, puede comprometer el tubo digestivo. Sin embargo, lo que más se ve en las formas clínicas es el compromiso en la cavidad oral. Vamos a encontrar siempre compromiso sobre todo de los labios, hay edema de los labios, sobre todo del labio superior, que cuando uno lo ve de perfil el paciente parece que tuviese una pequeña trompa ahí, y por eso se le dice aspecto tapiroide, porque recuerda a este mamífero de la selva llamado tapir debido a este aumento de volumen del labio superior. Pero cuando examina la mucosa del estómago, de la mucosa de los labios, los carrillos, el paladar, puede encontrar también algunas lesiones ahí, lesiones puntiformes hemorrágicas que vamos a detallar más adelante. Una característica importante que se suele ver en esta patología es el compromiso de la membrana periodóntica que se debilita, se destruye y causa pues caída espontánea en los dientes. Eso se llama paradentosis y eso pues es uno de los diagnósticos con los cuales el paciente a veces llega primero a un odontólogo, va a odontología porque se le caen los dientes, está preocupado y cuando el odontólogo examina pues que hay lesiones no solamente en las encías, sino que encuentra lesiones en los labios, en las mejillas o en el paladar, él dice pues esto no puede ser solamente una caries dental, una periodontitis y es el odontólogo el que deriva muchas veces al otro especialista para hacer el diagnóstico que corresponde. Entonces, es un síntoma frecuente, esto es la paradentosis, y suele ser el odontólogo el primer médico que logra ver el cuadro clínico de un paciente con estas características. Entonces, la forma clínica también que ya había mencionado, la más frecuente es la mucocutánea. El compromiso en la cavidad oral es importantísimo, evidente. Como le decía, hay lesiones úlcero microanulomatosas con un puntillado hemorrágico que usted recuerda en la superficie de una mora, así típico. Por eso se llama aspecto moriforme de la mucosa de la cavidad oral y compromete, por supuesto, las comisuras labiales, la mucosa labial, paladar blando, pilares amigdalianos, incluso la lengua y son lesiones dolorosas cubiertas por una secreción blanquecina que pueden sangrar fácilmente. Y eso pues genera que haya mucho dolor a la deglución o dinofagia, cialorrea, y a veces las lesiones pueden alcanzar, los granulomas pueden alcanzar
las cuerdas vocales y por eso que puede aparecer disfonía. Y ojo que cuando hay disfonía, a pesar de que el paciente puede estar hemodinámicamente estable, sin ninguna complicación, si el granuloma ya está en las cuerdas vocales, ojo, está muy cerca de la glotis. Por lo tanto, se considera una forma grave cuando hay disfonía porque tiene riesgo de obstrucción de la vía aérea superior. Tengan mucho cuidado en ese contexto. Y le decía pues el compromiso de los labios, que sobre todo es a predominio del labio superior. Y aquí vamos a ver ese aspecto tapiroide, como le decía, porque suele comprometerse más el labio superior, dando el aspecto de una trompa que semeja pues a este mamífero de la selva. Y también cuando se hace el estudio de epidemiológico de los casos, se ve pues que el rango de 20, de 11 a 50 años o hasta 60 incluso es el rango donde más casos se ve, justamente porque es la población económicamente activa, ¿no? Los cuales pues generalmente lo que se llama la agricultura en las zonas de la selva son los que tienen más riesgo de tener contacto e inhalar este tipo de hongos. Entonces, a la cabeza los agricultores, pero también los comerciantes que viajan a zonas endémicas u otras ocupaciones que vayan a esa zona, o incluso militares también que rotan en la selva un tiempo, pueden tener riesgo de contraer la enfermedad. Y se ha hecho una evaluación en cuanto a que en la edad pediátrica no hay distinción por sexo. O sea, en los niños, cuando se presenta, es exactamente igual en mujeres que en varones. Pero en adultos cambia la cosa porque se ha visto que hay, por cada mujer que tenga un caso de paracausiomicosis, va a haber entre 10 a 15 casos en varones. Que sí que la mujer adulta tiene protección parcial, por lo menos, contra este hongo, y se ha estudiado que es un análogo del estradiol, de un estrógeno llamado 17-alfa-estradiol, que es la hormona que tiene o ejerce protección frente a paracoccidioidomicosis. Pero la mujer que te llega pues a la menopausia, donde ya no tiene mucha producción de estrógenos, vuelve a hacerse susceptible igual que el varón. Entonces, solamente en la edad adulta, las mujeres que tienen actividad hormonal en sus ovarios, sí se demuestra esa protección parcial frente a este hongo. Importante que lo tengan en cuenta. Y entonces también la evolución clínica, dijimos que la cutáneo visceral, o la mucocutánea, perdón, es la más frecuente, y de ahí le sigue la mucocutáneo linfático visceral, y otras menores, menos frecuentes como mucosa visceral, visceral sola, como el caso que vimos del caso clínico inicial, mucocutáneo visceral, y las formas ganglionares puras, por ejemplo, son muy raras, por eso la importancia de tener presente que a veces puede haber una manifestación netamente ganglionaria, entonces entran muchos de los diferenciales como tuberculosis ganglionar, por ejemplo, entre otros. Pero la mayoría tiene compromiso mucocutáneo que le da características importantes. Y esto es lo que le decía, ¿no? La famosa paradentosis, porque hay caída espontánea en los dientes, pero no se ve que haya caries o necrosis de la base del diente. Como ustedes ven, no hay necrosis, pero lo que se debilita es la membrana periodóntica y eso hace que se caigan espontáneamente los dientes sin presencia de caries. Entonces, si eso es lo que se preocupa, un odontólogo que examina, no hay caries, pero ve que el paciente pierde dientes, eso nos hace pensar que puede haber algún problema, porque se suelen encontrar en ese contexto granulomas en los en la base del diente, y entonces, pues, a partir de ese granuloma es donde debilita la base del diente y se produce la caída espontánea de los mismos. Esto también es importantísimo que lo tengan en cuenta. Lo que le decía, miren, esa lesión ulcerada en la comisura labial izquierda, vean que tiene también una lesión arriba ocular, en la mejilla también tiene compromiso de edema, lesiones, y vean que los labios están edematizados. Esto es lo que suele verse básicamente en un paciente con cuadro clínico de paracoccidiomicosis. Pero estos, en cambio, son formas más raras, porque aquí vemos un compromiso ganglionar puro, que rara vez, como le digo, se presentan así, solamente compromiso de ganglios, y vean cómo tiende a generar un trayecto fistuloso. Es una característica importante del compromiso ganglionar en paracoccidiomicosis que puede acceder también es otra forma de presentación de Paracoccidio brasiliensis. Bien, acá también vamos a ver entonces que las formas clínicas cutáneas puras son muy raras,
generalmente van acompañadas de compromiso visceral, ya lo hemos mencionado, pero cuando se comportan solo como compromiso ganglionar, hemos referido que a veces se confunde con linfomas o con tuberculosis ganglionar. También eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya les decía que esas lesiones granulomatosas a nivel ganglionar suelen accederse y se fistulizan, y obviamente eso hace pensar en otras patologías como tuberculosis también. Entonces, recordar eso. Eh, Se ha visto que hay compromiso también visceral, como le decía, y uno de los que más se afectan es la localización pulmonar, donde uno en la radiografía puede ver infiltrados macronodulares o también puede encontrar micronodulares, ¿no? Y cuando se presenta en esa forma de micronodular, muchas veces se puede confundir incluso con una tuberculosis miliar. Eso es importante. O también les había mencionado al principio que puede haber cavitaciones, formas cavitarias en los ápices, y cuando ve una placa con una cavidad, una cavitación apical, uno lo primero que piensa es tuberculosis, pero si no hace un análisis epidemiológico y otros cuadros clínicos de los que he mencionado previamente, uno puede confundirse fácilmente. Localizaciones más raras como la localización suprarrenal se ha escrito en un caso, compromiso óseo en 4 casos, realmente no se ve con mucha frecuencia estas localizaciones que suelen ser raras. Pero sí puede ser más frecuente el compromiso intestinal, como el caso clínico que mencioné, y produce granuloma, como le dije, que al final crecen y pueden generar obstrucción. Y la localización más frecuente de los granulomas es en el ángulo hepático del colon, más que en el ángulo esplénico. Por eso es importante que sepan si hay compromiso a ese nivel. Uno puede plantear también, por supuesto, el tema del compromiso de este hongo a nivel intestinal. Son reportados en testículos 5 casos, y a veces puede confundir con una tuberculosis también genital, pero es importante tener en cuenta localizaciones también que son menos frecuentes, pero pueden darse. Entonces, esta enfermedad, como le decía, es difícil de diagnosticar si no hay una fuerte sospecha clínica, y además es una enfermedad que aun cuando le demos tratamiento va a producir fibrosis como consecuencia, y eso genera pues problemas de secuelas importantes, sobre todo cuando hay compromiso de las comisuras labiales en forma bilateral. Va a formarse un tracto fibrótico ahí, y eso va a generar que el paciente ya no pueda abrir completamente la cavidad oral, o sea, hay restricción de la apertura oral, y entonces eso hace que el paciente tenga problemas pues para hablar y para deglutir muchas veces. Por lo tanto, pues eso requiere corrección quirúrgica, que es una de las complicaciones que se ven en esta enfermedad. Luego tenemos el diagnóstico de cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad, y es relativamente fácil, como le decía, pero si tenemos una fuerte sospecha, ¿no? Porque uno hace epidemiología, ve un cuadro clínico sugestivo, y entonces uno toma una muestra, y para esa muestra lo que uno busca son las famosas esporas, las famosas blastosporas de doble contorno, que cuando uno los ve en las tinciones respectivas, se asemeja clásicamente a un timón de barco antiguo, como de los piratas que solemos ver en las películas. Y vamos a ver que no exagero porque es un hongo que se tiñe fácilmente con muchas tinciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hidróxido de potasio, el Lugol, metenamina de plata, puede teñir fácilmente con eso. Por lo tanto, para el diagnóstico es importantísimo la epidemiología, como hemos mencionado, el cuadro clínico sugestivo y el examen directo buscando la presencia del hongo. O también se puede pedir cultivo, pero el cultivo es más lento y difícil y puede ser que no crezca nada. Muchas veces se recurre a la histopatología para poder hacer biopsias y comprobar la enfermedad, o finalmente reacciones alérgicas o serológicas, perdón, como por ejemplo la inmunodifusión. Sin embargo, cada vez se usan menos frecuentemente porque el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen por cultivo o el examen directo del hongo por hidróxido de potasio o Lugol. Entonces es importante porque además estas lesiones son patognomónicas, o sea, no existe otro hongo que sus esporas tengan esta doble contorno, esta blastospora doble contorno con estas exoesporulación externa que se asemeja a un timón de barco, y cuando se tienen menos esporulaciones, a veces se confunde o se dice como cabeza de Mickey Mouse. Pero vean que es lo frecuente, en diferentes tinciones se ve un cuadro bastante similar.
Esta es la característica y es patognomónico. Repito, no hay otro hongo que tenga blastospora de doble contorno extraporulado, como vemos en la diapositiva. Así que el diagnóstico con eso, solo con eso ya se confirma. Y una que se confirma, hay que tratar. Y viene el problema, porque es una enfermedad, como no le decía que es una enfermedad desatendida, no hay muchos estudios para ver cuál es el tratamiento más eficaz. Y clásicamente se usaban las sulfas en algún tiempo. Sin embargo, las sulfas tienen efecto fungistático más que fungicida. Por lo tanto, no había una tasa de respuesta muy baja frente al tratamiento con sulfas. Pues aparecieron después el ketoconazol y anfotericin B, sobre todo en las formas invasivas o formas graves. El anfotericin B viene a ser de elección y en las formas ya crónicas controladas, el tratamiento de elección es el itraconazol de 100 miligramos, que es el tratamiento de elección y que se puede usar por varios meses. Incluso hay pacientes que pueden estar hasta un año de tratamiento para lograr mejorar estos cuadros clínicos. Pero ojo, pues el Lanfo se usa sobre todo en ciclos cortos cuando hay una forma de presentación grave. Así que tiene una forma grave de presentación o, como le dije, que potencialmente se va a agravar y en eso se entra la TBC, perdón, el compromiso micótico a nivel laringio. Si un paciente el examen clínico tiene disfonía, o sea, la voz está afectada, es porque tiene granuloma cerca de las cuerdas vocales y por lo tanto está cerca de la glotis y tiene alto riesgo de obstrucción si ese granuloma sigue creciendo. Pues un paciente que tiene paracausiomicosis y tiene además el síntoma de disfonía, consideren siempre una forma grave de presentación, por lo tanto se inicia el tratamiento con anfotericin B. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y esto es lo que le decía, mira, este paciente es todo lo que puede abrir la boca, no puede abrir más, porque tuvo paracausiomicosis y tuvo esta fibrosis residual en ambas comisuras labiales, y esto para que él pueda abrir más la boca va a tener que ir a una cirugía que le permita abrir más la cavidad oral. Entonces, eso es un problema serio ahí, pero es parte de las secuelas fibróticas que pueda dejar la enfermedad. Otros pacientes con paradentosis, vean el edema y el puntillado hemorrágico en los labios, típico de esta forma de blastomicosis mucocutánea. Y esta es una forma mixta, como ven, tiene compromiso en la mucosa oral, o sea, tiene compromiso de mucosa, compromiso cutáneo y compromiso linfático, como ustedes pueden ver acá. Entonces se ve muchas veces estos casos en la forma diseminada, sobre todo en el contexto de inmunosupresión. En cambio, este es un niño, por ejemplo, que hace un compromiso, vean, un compromiso a nivel submandibular y axilar, una forma linfangítica pura. Se le hace una biopsia a la lesión y se aísla para coccidioides brasiliensis. Entonces, esa es una forma linfangítica pura que un niño que no vivía en la zona endémica, solo fue de paseo a la zona de la selva e inhaló accidentalmente el hongo y produjo este cuadro clínico. Vean la forma de presentación. Entonces, otro paciente también que ya está en fase de recuperación y también queda con restricción de la apertura oral por el problema de las lesiones fibróticas cicatrizales que ha dejado en ambas comisuras labiales. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? También recuerden que es una enfermedad granulomatosa, por lo tanto, si ustedes piden una biopsia, va a encontrar pues, las famosas células gigantes de Langhans, ¿sí? Que se pueden ver claramente acá y se va a ver también la blastospora de doble contorno, como les decía, si hacen las tinciones especiales. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿no? También se va a ver acá las blastosporas de doble contorno en este otro corte histológico, donde se puede una ampliación ahí de las lesiones granulomatosas. Y este es el caso típico del famoso aspecto tapiroide, como le dije, miren cómo los labios están edematizados, sobre todo el labio superior, donde parece una trompa. Y vean, cuando usted examinan, vean ese infiltrado hemorrágico que les había mencionado en aspecto moriforme de la mucosa labial en este caso. Y uno ve de perfil del paciente, parece una trompa, y eso es lo que indica el famoso aspecto tapiroide de esta enfermedad. Igual formas, como decía, de secuelares, compromiso cutáneo, mucoso, linfangítico, son cuadros que se pueden ver. Otro niño con un cuadro netamente un cuadro eh, linfangítico puro, como les decía, que son raros en estos casos. Bien, entonces esa es la primera parte de lo que corresponde a Paracoccidioides brasiliensis.
Al final de la charla vamos a pasar las preguntas y pasamos a un segundo hongo que también es frecuente en algunas regiones del país. También es un hongo dimórfico, por supuesto, y nos referimos al famoso germen de Sporosis schenki, que también se puede ver en estas regiones que vamos a mencionar. Igual un caso clínico, varón de 36 años, agricultor natural procedente de Apurímac, transferido a Lima por presentar lesiones nodulares, gomosas, algunas ulceradas y otras costrosas con algo de tejido necrótico en extremidades, acompañada de neuropatía axilar e inguinal, y en la biopsia se encuentran cuerpos asteroides, basófilos ovoides. El diagnóstico más probable es, y aquí es un caso interesante porque como más adelante veamos la parte del diagnóstico y uno toma muestras de las lesiones respectivas, en las biopsias va a encontrar estos infiltrados, llamados cuerpos asteroides, que son basófilos, que ojo, no son patognomónicos solamente por tricosis, se ven con mucha frecuencia aquí, pero otros hongos también pueden presentar cuerpos asteroides. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, se llama así Sporosis de Schenki porque Schenki fue el primer investigador que en 1819 hizo las primeras descripciones de estos casos en Estados Unidos. Igual que el caso anterior, es una enfermedad subaguda o crónica, nunca es aguda, y afecta acá más frecuentemente la piel, pero si hay compromiso inmunológico puede afectar pues también los ganglios linfáticos, incluso puede afectar algunas vísceras justamente en los muy inmunosuprimidos. Y el germen también es dimórfico, nuevamente le decía que en el ambiente es un moho y en los tejidos es levadura, y eso lo hace que tampoco sea transmisible de persona a persona. Está más frecuente asociado a la tierra húmeda, ¿no? Sobre todo donde hay humedad, donde hay mucho calor. Son zonas donde le gusta crecer muy bien a este hongo. Se puede encontrar también en la superficie algunas plantas, sobre todo ornamentales, y por eso que en otros países le llaman la enfermedad eh, de los cultivadores de rosas, porque los que crían flores ornamentales, sobre todo las rosas, al tratar de cosechar y hacer el mantenimiento, sufren pequeñas pinchaduras con las espinas de estas flores, y por ahí, a partir de ahí, pueden inocularse accidentalmente el moho, y entonces después de un tiempo se transforma en levadura, y es el que produce finalmente lesiones cutáneas, que de hecho esta es la forma más frecuente de transmisión. No es tan frecuente acá la vía inhalatoria, sino más por microtraumatismos o lesiones penetrantes, sobre todo en los agricultores. Es importante lo tengan en cuenta. También es cosmopolita, se encuentra en muchas partes del mundo, incluso en Japón, como les decía, los criadores de rosas, en Sudáfrica, en México, Centroamérica y por supuesto en Sudamérica también tenemos casos. Y en nuestro país, la región de Apurímac es el principal foco infeccioso de esta patología. Y ahí están, hay varias regiones y departamentos, después también con la provincia respectiva, pero Apurímac y Ayacucho son las dos regiones más frecuentemente afectadas por esporotricosis. Pero vamos a ver entonces que la puerta de entrada entonces son los pequeños traumatismos que se sufren en la piel por escoriaciones, pinchaduras, etcétera, y es la forma más frecuente de infección y afecta principalmente la piel, como le dije, pero si hay compromiso inmunológico, va a comprometer el tejido celular subcutáneo, el hueso y otros órganos respectivos. El estado inmunológico del huésped juega un papel importante, entonces si hay inmunidad muy venida menos, en estos casos solamente se verá compromiso visceral, porque es raro que un paciente inmunocompetente haga más allá de la piel lesiones en otras partes del organismo. Pero aquí hay un problema porque la periodo de incubación sí es variable, eso hasta ahora no se ha estudiado del todo. A la forma cutánea sí se ha visto que puede ser una semana de que uno sufre el accidente traumático en la piel, hasta que aparecen los síntomas, puede pasar una semana. Pero para la infección pulmonar, por ejemplo, hasta ahora no se sabe exactamente cuándo es el tiempo, cuánto es el tiempo digamos, de incubación que uno tiene que esperar. Eso no se sabe hasta la fecha. Y el cuadro clínico, entonces, como le decía, principalmente acá es la piel, pero sí se puede ver lesiones ganglionales o viscerales en pacientes con inmunosupresión. Pero las lesiones que se ven acá son nodulares de tipo gomoso, redondeadas y que se reblandecen y suelen ulcerarse fácilmente. ¿Son únicas o múltiples?
¿sí? Son únicas, son múltiples. La mayoría son múltiples, pero he visto algunas lesiones que pueden ser únicas. Y como la zona que más puede tener compromiso accidental con estas partes son las extremidades, por supuesto, cuando uno se dedica a la agricultura, los miembros superiores y también los inferiores pueden sufrir estos accidentes y eso hace pues que sean las zonas más frecuentemente descritas en compromiso de estas lesiones. Y aquí vemos una, ¿no? Vean a nivel de la muñeca y la mano y parte del antebrazo hay lesiones nodulares, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Esta otra forma a la derecha, lesiones nodulares, pero vean a la forma izquierda y hay lesiones ulceradas, costrosas, incluso puede haber síntomas necróticos, algunas lesiones, ¿no? También son formas de presentación de la esporotricosis. Esta lesión también facial que puede producir unas lesiones que se pueden fistulizar también fácilmente. Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta porque puede haber lesiones también en la cara que se fistulizan y a veces puede confundirse pues, con las lesiones producidas por blastomicosis sudamericana, pero también se puede ver en esporotricosis. Y claro, la clasificación básicamente es cutáneo linfático hasta 80% de los casos, algo inferior la cutánea no linfática, la pulmonar primaria es mucho más rara, igual que la forma diseminada, que como repito, estas dos últimas formas de presentación se dan en pacientes inmunodeprimidos. La primaria pulmonar, como le decía, puede ser dada por inhalación de esporas, aunque no es la primera forma de transmisión. Se puede ver que a veces no hay zona de entrada en la piel y el paciente empieza o debuta con síntomas respiratorios, ¿no? Esto sucede en menos del 2% de los casos, pero también hay que tener en cuenta. La primaria cutánea, en cambio, es la más frecuente, sobre todo acompañada de compromiso linfático, y se ha visto que los pacientes que se reinfectan con el germen se ha demostrado que no queda inmunidad permanente, o sea, pueden volverse a infectar con el hongo, pero lo que sí se ha visto es que lo que ya tuvieron antes suelen hacer formas más leves de presentación. La forma sistémica o diseminada es la que se ve en los pacientes inmunodeprimidos, y ahí sí pues vamos a ver que el paciente con VIH estadio SIDA, alcoholismo crónico, trasplantados, etcétera, pueden tener riesgo de esta enfermedad. Esta es otra forma, miren, es una forma ya ulcerada, algunos nódulos por acá, pero acá tiene una úlcera en la mano. Son formas también de presentación que pueden confundir. Vean unas lesiones granulomatosas acá en la zona nasal, con algunas lesiones nodulares. También otra forma de presentación que se ve en este caso en un niño. Acá también una forma de presentación debajo de la cavidad oral. También es importante tener en cuenta que este grupo de pacientes pediátricos también pueden tener compromiso de tipo linfático. Una niña más acá con un compromiso ocular y vean cómo ya hay lesiones ahí algo necróticas que es importante vigilar. Esta es otra niña con lesiones faciales, una lesión también granulomatosa en la zona facial. Y vemos acá otra en la mano y uno cuando ve eso pues puede confundirse con otro tipo de presentaciones, ¿no? Vean que, vean cómo tenemos acá el compromiso pues a nivel de la mano, ¿no? Y esta otra, miren, cuando uno ve esta lesión, pues, impresiona como una cicatriz queloide también que a veces puede confundir con la forma de presentación. Como ven, las formas cutáneas tienen muchas formas de presentación y esto requiere una fuerte sospecha clínica, como le decía, en función de la epidemiología y la clínica respectiva. Vean esta lesión, miren, que puede confundir como las cicatrices queloides que les había mencionado. También una forma de presentación cutánea y estas sí se ven en pacientes inmunodeprimidos y hay formas ya necróticas, diseminadas, difusas, como ustedes pueden ver. Esto se ve por la inmunosupresión que tienen los pacientes. Se trata de un paciente VIH en estadio SIDA que hace esta forma muy severa de presentación, incluso con compromiso visceral también. ¿Sí? Entonces, para hacer el diagnóstico, hacemos un examen directo, los cuales tomamos una muestra de la lesión y al microscopio, perdón, se pueden ver estas estructuras micóticas que les mencionaba, los famosos cuerpos asteroides, pero que no son patognomónicos, decía, de esta enfermedad, porque se pueden ver también en otras patologías micóticas, hay que tener en cuenta ese dato. Y en la biopsia, pues, encontramos los granulomas tuberculoides, los famosos complejos de Langhans que se ven fuertemente
en este compromiso micótico. Y los cuerpos asteroides son estructuras micóticas, ovales, ovoideas o alargadas, que se ven claramente acá, ¿no? Justo en el centro de la diapositiva ven este granuloma y aquí en el centro está el famoso cuerpo asteroide, que se ve frecuentemente en esta enfermedad, pero no es el único que los causa. Por eso también tengan cuidado en que eso no significa que el 100% esto ya es esporotricosis, a diferencia de la blastospora de doble contorno en timón de barco multigemada, que es así, esa cuando la ve, eso definitivamente es blastomicosis americana. En este caso, el cuerpo asteroide no es propio solamente de esporotricosis, ténganlo en cuenta. La ventaja de este hongo es que como no es agresivo, es menos virulento que el anterior, da tiempo a esperar el crecimiento en cultivo y crece rápido. A partir del quinto día ya uno puede ver las colonias en los medios de cultivo, sobre todo en agarsauro, los cuales se pueden ver desde el quinto día. Existen pruebas de reacción también, pero realmente no son muy confiables, así que no los menciono de rutina porque lleva muchas veces a confusión el diagnóstico. Y estas son las colonias, cómo se ven a Garsauro, cómo se ven las lesiones o las colonias de Sporotis schenki cuando sale positivo el crecimiento en los medios de cultivo. Hay pruebas inmunológicas, por supuesto, como la inmunofluorescencia directa, se puede hacer búsqueda de anticuerpos, inmunistoquímica y ELISA también tienen una sensibilidad muy importante, ¿de acuerdo? Y cuando ya se confirma, pues hay que empezar el tratamiento. Y antaño también, tratamiento de elección era el yoduro de potasio al 10% que se daba en gotas. Sin embargo, por la altísima toxicidad, ya se dejó utilizarlo desde los esquemas que se indicaba antes, ¿ve? Pero ahora ya se eliminó del todo porque realmente era muy tóxico el yoduro de potasio. Así que en la forma grave de presentación, formas diseminadas, se pueden dar cursos cortos de 1 a 2 gramos de Anfovec distribuidos en 2 a 3 meses de tratamiento. El itraconazol se usa de forma diseminada, pero que ya no son formas graves, y se usa 200 miligramos por 3 a 4 meses. A veces se prolonga hasta 6 meses, dependiendo de la respuesta clínica. El fluconazol, en cambio, tiene una ligera eficacia algo menor que el itraconazol, pero si no tolera el itraconazol, el fluconazol se puede usar como alternativa. Y aquí hay que usarlo 400 miligramos por día por no menos de 6 meses si usa fluconazol. Pues si encuentran el tratamiento completo con itraconazol, este sería mejor. También se ha visto que este hongo tiene cierta sensibilidad o debilidad frente al calor. Y se ha visto que este hongo no tolera temperaturas mayores de 35 grados. Por eso se sugiere utilizar compresas de agua caliente a 45 grados y aplicarlo en la zona de las lesiones. Y eso va a tener un efecto coadyuvante con la terapia farmacológica, ¿no? Pero el tratamiento pues es prolongado de varios meses. Bien, finalmente vamos a ver el tercer hongo que corresponde a esta sesión, que es el histoplasma. Y de los tres, este es el más virulento, el más agresivo, por eso que requiere una fuerte sospecha clínica para poder hacer el diagnóstico oportuno y podamos tratarlo rápidamente, porque aquí sí la mortalidad es mucho mayor que en los dos casos anteriores. Entonces, es una enfermedad que tiene muchísimas sinónimos, sobre todo porque Darling fue el primero que hizo la descripción de histoplasma, y entonces le puso muchos sinónimos ahí, como enfermedad de Darling, histoplasmosis americana, enfermedad de murciélago de las cuevas, enfermedades de fiebre de María, porque en la zona de Huánuco, en Tingo María, justamente existen unas cuevas que se visitan muy frecuentemente por las personas que hacen turismo. Y entonces ahí en esa zona se han encontrado básicamente focos importantes de histoplasma, ¿no? Sobre todo si uno ingresa a esas cuevas en época de verano, donde hay máxima desecación de las deposiciones de algunas aves, sobre todo de murciélagos y lechuzas. Entonces, en invierno, cuando llueve, esos están en humedad y mucho agua, y ahí empieza a proliferar el hongo. Pero luego, cuando viene el verano, estas se resecan y cuando hay gente que ingresa a las cuevas y pisa, estas se aerolizan y esos aerosoles son los que inhalamos y esa es la forma como ingresa histoplasma. Entonces, de acuerdo al inóculo, vendrá también el cuadro clínico. Pues si uno va, ingresa por poco tiempo, inocula pocas cantidades de este hongo, entonces rara vez hacemos síntomas o hacemos una forma, como le dije, subclínica, como un cuadro gripal.
pero aquellos que tuvieron un inóculo importante sí harán problemas graves a nivel pulmonar. Ahora más adelante algunos ejemplos. En este caso es un varón de 57 años fumador, tiene enfermedad 7 meses, que tiene una lesión erosiva, surco sangrante, aumento de volumen en la lengua con lesiones pseudomembranosas. Vean, una lesión ulcerada en el centro o esas lesiones pseudomembranosas. En la biopsia, se le hace una biopsia en la lengua y se le encuentra lesión granulomatosa, células plasmáticas y gigantes multinucleadas, sin necrosis central, exudación y úlceras asociadas. Entonces, como ven aquí, es un diagnóstico definitivo de histoplasmosis que se puede ver en estos casos. Está bien diseminado, pero como le decía, Huánuco es la zona donde más casos se reportan con respecto a esta patología, es la región que más casos reporta, y después le sigue Junín. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque estas zonas de ceja de selva o de selva baja donde vemos más frecuentemente reportados casos de este hongo. Es importante tener en cuenta. Bien, eh, hay una clasificación que realmente es antigua. Esta es para básicamente ser prácticos, porque ya han cambiado las clasificaciones. Esto, Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, la histoplasmosis africana, variedad duboisii, y el histoplasma farciminosum, son formas antiguas de clasificación para ver que afectaban a algunos seres humanos y otros solamente animales. Ahora la nueva clasificación es en función de clados, o sea, estudios moleculares de cada zona donde se tiene su nombre respectivo y esos clados tienen su nombre y obviamente tienen características diferentes entre una especie y otra, siendo el mismo germen. Pero no lo voy a confundir mucho porque son una clasificación muy compleja. Algunos adoptan el nombre de acuerdo a la zona donde fue realizada o descubierta esa variedad y entonces es bien complejo ese tema de la clasificación por clados. Recuerden que la vía es inhalatoria y no solamente pues los murciélagos y las lechuzas tienen histoplasma, también lo tienen las aves de corral. Por eso le digo tener cuidado porque la diseminación puede ser a nivel nacional, aunque en más casos se reporta, como le decía, en alguna región del país. Entonces es inhalatoria principalmente o también pues secundario por algún accidente eh, punzante o punzocortante, puede ingresar el germen por alguna herida abierta, ¿no? También es otra forma de presentación. Y el periodo de incubación viene que es de 1 a 3 semanas, tengan mucho cuidado, pero a veces puede prolongarse hasta 5 meses, por eso que a veces el paciente ni recuerda que tuvo algún traumatismo o lesión recientemente, ¿no? Por eso es importante que estemos vigilando este tema. Pero principalmente es vía inhalatoria la forma de transmisión, ingresa por vía inhalatoria, los macrófagos alveolares controlan, fagocitan al germen, pero si el inóculo es muy alto, no logra que, logren, que los macrófagos puedan fagocitar a todos las esporas que ingresaron, y obviamente uno puede desarrollar un cuadro clínico. De hecho, estas son las cuevas que les mencionaba Antiguo María, que son típicas, puesto que ahora estas escaleras, porque uno pisaba el piso de la parte central, era donde levantaba las esporas y era más fácil que la gente inhale las esporas de histoplasma, ¿no? Le decía que hay una noticia, salió hace algunos años atrás, en los cuales un grupo de estudiantes de geología de Puno fueron a una de estas cuevas a hacer estudios, a hacer prácticas, estuvieron varios días ahí y al retornar a la ciudad pues, de Puno, la mayoría hizo un cuadro grave respiratorio con una neumonía franca que requirió oxígeno, algunos entraron incluso a UCI, y cuando se les hace el estudio de cultivos, se aísla Histoplasma capsulatum en las muestras de secreción bronquial. Entonces, ¿por qué tantos? La mayoría de esa promoción hizo el cuadro clínico, no porque esta especie o cepa sea más virulenta, sino que al contrario, lo que sucedió fue que, como estuvieron varios días, varias horas al día y sin la protección respiratoria adecuada, inhalaron gran cantidad de este hongo y por eso hicieron una forma pulmonar aguda grave. Pero lo habitual es que no haya síntomas o haya formas crónicas también de presentación, como veremos más adelante. Entonces, estos son el tema de la diferencia. En la forma saprofítica como moho, son formas miceliales con macroconidias, como ustedes pueden ver ahí. En cambio, en la forma ya del organismo, se presenta como levadura a 37 grados, que es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Y esto es lo que le decía, ¿no? La clasificación que va a depender de la duración
y la forma de presentación clínica, ¿no? La primaria, como le decía, que puede ser incluso asintomática o subclínica. La pulmonar aguda, cuando hay una alta cantidad de inóculo de hongos inhalados a corto plazo. La pulmonar crónica también puede confundir con tuberculosis, también puede producir zonas ulceradas o cavernas apicales, suele suceder también en la forma pulmonar crónica. Hay cutáneas primarias, las diseminadas agudas, crónicas, subagudas, o las mediadas inmunológicamente que producen histoplasmoma, que son tumores que se presentan en el timo, y es importante tener en cuenta. Fibrosis mediastínica, síndrome ocular, rara vez suceden, pero hay que estar pendientes también de este grupo de pacientes. Y finalmente, pues, cuando se presenta un paciente con VIH en estadio SIDA, la posibilidad de dar una forma diseminada es muy alta, justamente por la inmunosupresión que traen estos pacientes en ese estadio. Ustedes vean, por ejemplo, este paciente que es asintomático subclínico, como sé si tiene el germen, con una prueba de hemorreacción que es parecido a un PPD, es el test de histoplasmina, y si el eritema o el labón se forma una cantidad importante, entonces se cree que el paciente fue infectado ya del hongo, pero no desarrolló la enfermedad, pero estuvo a punto de hacerlo. Vean la forma pulmonar aguda también, donde no puede diferenciar mucho, puede ser una placa normal o ligero infiltrado intersticial bilateral, pero vean la forma crónica, vean cómo el pulmón está muy dañado. Es por eso que estos pacientes paran tosiendo constantemente, porque tienen pues un compromiso estructural del pulmón a largo tiempo, ¿no? Esto es importante. Incluso esas lesiones pueden causar hemoptisis y el paciente o la familia piensa que tiene tuberculosis. Su paciente fue simplemente una secuela de una histoplasmosis pulmonar. ¿De acuerdo? Y una forma cutánea primaria que realmente es poco frecuente. Básicamente puede ser un inóculo accidental de las muestras que llegó a uno de estos pacientes y hizo una forma de presentación cutánea primaria que es muy rara, pues generalmente es por causa de un traumatismo, un inóculo, etcétera. Entonces vean la diferencia, el compromiso agudo, nivel pulmonar, un leve compromiso intersticial, la más tardar, pero en la forma crónica, como el pulmón se deteriora, se tiene bronquiectasias, el paciente sufre pues de disnea, de hemoptisis, etcétera. Entonces vean el compromiso que es diferente en un compromiso agudo, también la tomografía, que en un compromiso crónico, donde hay destrucción importante del parénquima pulmonar. La forma diseminada, compromiso agudo, subagudo, ¿no? Compromiso de las mucosas, importante. Vean que hay un compromiso visceral, hay hepatomegalia con ictericia, tiene este niño, que es una forma grave de presentación. La enfermedad medida inmunológicamente existen los histoplasmomas, que son lesiones cavitarias que pueden aparecer en el pulmón y que generalmente se calcifican, ¿no? Como vemos acá esta imagen, histoplasmoma, que puede presentar una forma de presentación también debido a la respuesta inmunológica frente a la presencia del hongo. Y acá tenemos otro cuadro que se llama fibrosis mediastínica, que es una necrosis gaseosa del lóbulo medio de las venas arteriales y un síndrome de vena cava superior con una pericarditis crónica o una compresión extrínseca del esófago que se puede ver también en la imagen. Y vean que también la forma inmunológica puede afectar a nivel de la retina, puede una corioretinitis y puede ser lesiones en sacabocado, mencionan acá, con atrofia corioretinal y cicatrices lineales. Además, esto, por supuesto, si afecta pues la retina, va a haber deterioro importante en la huesa visual, incluso puede llegar hasta la ceguera. Actualmente se trata con tratamientos láser para cauterizar esas lesiones y muchas de ellas pueden mejorar. De estas formas diseminadas, severas, como ustedes ven acá, ya lo vemos en pacientes muy inmunodeprimidos, ¿no? Y esto se ve en pacientes con VIH en estadio SIDA. Pueden tener estas manifestaciones cutáneas y todas ellas están asociadas a histoplasmosis, ¿no? Diagnóstico, entonces, hay varias tinciones. También es un hongo que se tiñe con casi todo. Hematoxilina eosina, Crocov o metenamina de plata, el lactofenol, entre otros. También crece en medio de cultivo. Si hacemos un esputo simple, crece de 10 a 15%, pero si ustedes toman la muestra con una broncoscopía tomado con lavado bronquialveolar, esta puede subir a 90% la sensibilidad. Hemocultivos y mielo solo 50%, y el antígeno polisacario urinario y sérico también es variado su sensibilidad, pero nos ayuda bastante
en hacer diagnósticos, sobre todo en VIH, porque normalmente las pruebas suelen ser negativas y entonces existe un antígeno en orina que tiene más sensibilidad, sobre todo en población inmunodeprimida. Entonces recuerden también otro tipo de pruebas como látex, ELISA, Western blot, que son válidas, y sobre todo el antígeno polisacárido, 90% en la forma diseminada en la sensibilidad, 40% en la cavidad pulmonar y 20% de enfermedades agudas del pulmón. Por lo tanto, el máximo rendimiento del polisacárido antígeno para histoplasma en orina se ve principalmente de la ventaja en enfermedades diseminadas. Y por supuesto puede haber diagnóstico molecular con técnicas de PCR, más costosas, obviamente, poco accesibles en la mayoría de hospitales, pero es importante mencionar que también se puede hacer técnicas moleculares de PCR si estuviesen al alcance. Tratamiento, hasta ahora sigue siendo elección el itraconazol, que también se usa hasta 12 meses en la forma diseminadas, en la forma aguda 12 semanas, que es lo mismo que 3 meses. Pero si hay una forma grave de presentación, como esos pacientes que hacen neumonía o forma pulmonar aguda, sí se recomienda anfotericin B como dosis de ataque durante algunos días. Cuando se ve que haya mejoría del cuadro clínico, se puede rotar a itraconazol, que sería el tratamiento de elección. Tengan mucho cuidado en ese contexto. Bien, esas son las tres patologías micóticas que quería traerles el día de hoy. Y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas si las hubiese para poderlas aclarar en este momento. Preguntas, por favor. Todavía tenemos unos minutos antes de que ingrese el otro colega, pero ¿cuánto sería? ¿Y en qué consiste la terapia de histoplasmosis en su forma crónica? Ok. La forma crónica, como ya es una forma, dependiendo de la severidad y el contexto del paciente, si es un paciente con histoplasmosis crónica diseminada, sigue siendo elección ahí anfotericin B, se da una dosis total acumulativa de 1 a 2 gramos en total, ¿no? Si cada ampolla viene 50 miligramos, estamos hablando pues de 20 a 40 ampollas hasta que llegara a la dosis total acumulativa. Y después de eso se puede hacer el switch o cambio y mantener la terapia hasta por un año con la itraconazol. En otras formas crónicas no invasivas, el tratamiento de elección sería el itraconazol. Se puede utilizar, sí, con cierta seguridad, pero por ejemplo el fluconazol no es eficaz para histoplasma, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, contra esporotricosis tampoco el fluconazol serviría. Por eso que tengan cuidado ahí que el itraconazol sigue siendo de elección. Sin embargo, en las formas graves se prefiere iniciar con pulsos cortos de anfotericin B. Idealmente anfoliposomal, pero pues son menos tóxicas, pero son mucho más costosas. Así que si tienen a la mano el anfodioxicolato que sí tenemos en los hospitales, se empieza con ese cuadro, con ese tratamiento, pero cursos cortos. Tratamiento de elección sigue siendo, como le decía, en formas no complicadas, el itraconazol. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, disculpe, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento de la blastomicosis mucocutánea visceral o el tratamiento el mismo? Ok, en esos casos sigue siendo el mismo, como le decía. Lo que puede cambiar es la duración del tratamiento, que puede ir de 3 a 6 meses, y en algunos casos se ha llegado hasta 12 meses de tratamiento, ¿no? Pero cuando hay pacientes que tienen compromiso solo mucocutáneo, pero el granuloma está en las cuerdas vocales, si hay granuloma, ojo, si hay granuloma, ese paciente considero como una forma grave y deben empezarle con Anfoe. Justo tuvimos un caso parecido a ese paciente que puse en la foto que tenía restricción de la apertura ocular, un señor también de unos cerca de 70 años, también un agricultor de la selva, fue tratado por nosotros. Ya vino con una biopsia de la cavidad oral, le hicieron un diagnóstico de blastomicosis, llegó a emergencia y cuando lo evaluamos vimos que tenía una profunda disfonía. Así que como ya sabemos que estos casos se complican, dejamos la indicación que no pase infectología hasta que le coloquen su catéter venoso central y le inicien la primera dosis de Anfo-B. Lamentablemente pasaron varias horas, nunca le iniciaron y en la noche de ese mismo día el paciente hace un paro respiratorio porque
el granuloma siguió creciendo y obstruyó la glotis. Ese paciente tuvo que, menos mal que estuvo en emergencias, actuó rápido y le hicieron una traqueostomía, que es la que ya lo vimos el paciente en nuestro servicio, subió con traqueostomía, usó anfotericin B hasta completar 2 gramos, luego le dimos de alta, siguió con su itraconazol, después de eso le retiraron ya la traqueostomía, y al final yo recuerdo haberlo visto hasta el 6.º mes más o menos con tratamiento. Después ha dejado de venir, la verdad no lo he vuelto a ver, no sé qué habrá pasado con él, porque él venía de la zona de Guano, con una zona de la selva central, no recuerdo bien, pero ya hace un buen tiempo que ya no lo veo. Incluso yo tengo por ahí mis fotos, las fotos de paciente que ha quedado también con restricción de la cavidad oral, pero ya estaba sin traqueostomía. Pero la verdad no tengo el dato de si está vivo o abandonó el tratamiento, no lo sé porque no lo he vuelto a ver. Pero es importante que vean a este paciente por demorarse mucho, a pesar que el paciente estaba conversado, tranquilo, no había disnea, comía todos sus alimentos, y sin embargo, ese paciente en pocas horas, miren cómo se complicó, hizo paro respiratorio por obstrucción de la vía aérea, tuvo que recibir una traqueostomía, ¿no? Eso tengan cuidado. O sea, cuando un paciente viene con disfonía, a pesar que ustedes lo vean bien, consideren que es una forma grave e inicien con anfotericin B. Eso es importante, Daniel. Gracias, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y debido a la obstrucción de la vía aérea, ¿se puede usar corticoides? No hay beneficio, se ha visto que no hay beneficio en estos casos. Lo que sí se hace es el tema de la urgencia, o en caso es una emergencia en realidad, es la traqueostomía. Si no hacen traqueostomía, el paciente se muere. Eso de todas maneras, eso fue el caso que yo recuerdo. Y tuvimos otro caso también, ya me acordé, hospitalización hace varios años atrás, antes de la pandemia, un paciente que también lo habían pasado con disfonía de emergencia y no hicieron pues lo que le indicamos. Y estando en piso, hizo un paro respiratorio ahí y menos mal que el médico que estuvo con nosotros, hay un colega que ya no está en el hospital, fue a otro hospital, le hizo una tricotomía ahí en plena visita, porque si no hacía eso, pues el paciente se moría. Entonces vean que son casos que ameritan en ese momento actuar rápido, así que no se dejen de llevar por lo que el paciente esté estable, está despierto, comiendo, pero si tiene disfonía, acuérdense que siempre debe empezar con anfotericin B, pero el corticoide definitivamente no hay beneficio en esos casos. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que ya me pasé de las 4. Me parece que ya tienen clase con otro colega. Bien, entonces les agradezco por la atención. Ha sido la última teoría con ustedes. Les deseo éxitos en su examen próximo. Ya se ha llegado el correo que a más tarde el jueves debo enviar las preguntas que son nuevas cada año, por supuesto, para que podamos participar en las preguntas que el examen que le van a tomar ustedes, supongo, el día lunes. Gracias entonces y buenas tardes con todos ustedes.